La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Jaime Beltrán, coordinador de proyectos de la Fundación Gabo. Y en el día de hoy quiero agradecerles su presencia en el seminario web Aislamiento y desigualdad social, una crisis dentro de otra en América Latina, que se realiza gracias a la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo y la Fundación Avina. En esta ocasión tenemos como invitada a Carmen Aristegui, periodista mexicana y directora general de Aristegui Noticias, quien conversará con Gabriel Baracat, director ejecutivo de la Fundación Avina, y Bernarda Pessoa, presidenta de la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay, sobre la situación que pasan estos grupos vulnerables de América Latina. La dinámica de esta charla será la siguiente. En un rato comenzaremos a escuchar a Carmen, quien conducirá la conversación durante los próximos 30 minutos. Luego, abriremos una sesión de preguntas en la que ustedes podrán enviar sus inquietudes utilizando la caja preguntas del panel de control. Recuerden que este seminario web está siendo grabado y que luego podrán volver a verlo en la página de la Fundación. Además, durante la charla estaremos tuiteando desde nuestra cuenta de Twitter, @Fundación Gabo. Una vez más, bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Ahora demos la bienvenida a Carmen, Gabriel y Bernarda. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Jaime Beltrán, por esta invitación y a la Fundación Gabo, por supuesto. Y bueno, pues saludo a Gabriel y a Bernarda. Es un enorme gusto estar en este encuentro con ustedes. Va a ser fantástico escuchar lo que ustedes tengan que decir en un momento como este. Y bueno, pues agradecer a la Fundación Gabo que abra estos espacios precisamente para la reflexión, para la discusión, el análisis del momento que nos está tocando vivir. Este encuentro que pues se ha denominado ya aislamiento y desigualdad social. Propongo, Gabriel, que empecemos contigo y ahora escuchamos a Bernarda. Una crisis dentro de otra crisis en América Latina. Bueno, es un título suficientemente sugerente como para hablar precisamente de la complejidad de la que estamos hablando. Esta crisis por sí misma es una crisis con varias cabezas, es una crisis de salud, es una crisis económica de altísimo impacto. Por supuesto, los efectos sociales serán de mucho calado y un conjunto de cosas que están y van a estar a lo largo de estos meses y años, hay que decirlo, enormemente impactados por esta pandemia originada por este nuevo virus, esta nueva enfermedad COVID-19. Así que te propongo, Gabriel, que inicies la charla, la conversación, desde Bolivia, con esta dirección de la Fundación Avina, con la perspectiva que nos puedas dar desde la Fundación y de ti mismo, del momento que vivimos. ¿Por qué no arrancamos con la pregunta de qué es lo que tú ves? ¿Qué está pasando? Sería una pregunta básica. Bueno, gracias, Carmen. Qué gran gusto compartir este espacio contigo, con Bernarda. Lo primero que sentí cuando se dio el tema del COVID y cuando empezamos a realmente dimensionar el impacto, como tú dices, en la salud, en la economía, en la política, en fin. Lo primero que pensamos es, como generación, estamos viviendo lo que ha debido vivir la generación de la posguerra. O sea, es algo así de dramático en estas condiciones. Y lo que viene a pasar es que nos viene a demostrar lo que veníamos diciendo millones de latinoamericanos, que el vivir en el continente más desigual del planeta nos iba a traer consecuencias catastróficas. Hoy vemos sistemas de salud quebrados, hoy vemos cómo, porque hay que entender que es fundamental que la gente sin voz pueda tener voz. Porque inicialmente veíamos esta crisis como dos aristas. La primera, la sanitaria y los insumos médicos, los respiradores. Pero la otra es, ¿qué está pasando con los sectores que nosotros les decimos sectores vulnerables? Pero creo que no es vulnerable la palabra adecuada, porque vulnerable
es como si fuera una condición normal o un destino a aceptar. Son vulnerados. ¿Qué está pasando con los sectores vulnerados? Que hoy, con esta crisis, se refleja exactamente lo que veníamos diciendo. No tenemos bienes públicos. Y también, ¿por qué? Porque no tenemos bienes públicos de gente que no puede acceder de la misma calidad y la misma cantidad a salud, educación, acceso a agua, acceso a justicia, en fin. Entonces, esa es una de las principales causas de la inequidad en este continente y que hoy se ve. Las víctimas principales del COVID-19 son los vulnerados. Pero también, Carmen, es necesario anotar que como también hay grupos vulnerados, hay países vulnerados. Y este es el caso de Haití, por ejemplo, donde vos tienes el 86% de la población empleada en Haití es autoempleada. O sea, se genera su propio ingreso, son cuentapropistas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esa gente no la podemos tener en cuarentena sin darle apoyo. Entonces, por eso es de que me parece a mí que es fundamental que se entienda que hay dos dimensiones de esta crisis. Y por eso es de que el título de este foro me parece genial, porque hay una crisis dentro de otra crisis y que si no le damos una solución o no damos perspectivas de solución, puede tender a agravarse. Sin duda, creo que estás dando el clavo. Por supuesto, hay que reflexionar, identificar las problemáticas diversas, pero también empezar a ensayar y a practicar las soluciones frente a cada uno de esos ángulos. Bernarda, hemos seguido muy de cerca lo que en Paraguay están haciendo en esta coordinación de mujeres campesinas e indígenas. Mucho que decir desde la perspectiva de ustedes. ¿Cómo están las cosas ahí? ¿Cómo se está viviendo esta epidemia, esta pandemia que nos está afectando de tantas maneras? Bernarda. Muy buenas tardes. No sé si me escuchan. Perfectamente. Bueno, en este momento, en el caso de Paraguay, tanto en América Latina estamos pasando con una situación muy difícil, tanto en lo social, porque el aislamiento lo que hace es más aislarnos más que antes, porque anteriormente ya estábamos luego aislados en todos los ámbitos. Y anteriormente la gente decía que los pueblos indígenas tienen de balde el territorio, tienen de balde los árboles, ¿por qué no la usan? Sin embargo, en estos tiempos, esos son los que pueden solucionar este cambio climático que estamos pasando, ¿verdad? Y los pueblos indígenas estamos haciendo todo lo posible para resguardarnos, para hacer que nosotros seamos lo que cuidamos entre nosotros, porque la parte de los gobiernos, tanto Bolivia, Argentina, en general en América Latina, los gobiernos solamente hablan de la emergencia sanitaria, pero no apoyan igual a la emergencia sanitaria, porque nosotros solamente hemos recibido notificaciones por parte de algunos medios de comunicaciones, pero esos beneficios nunca han llegado a las comunidades. Y yo estoy dentro de la clase social, soy una indígena COM, soy una lideresa COM, pero al mismo tiempo trabajo con varias compañeras del colectivo de mujeres del Gran Chaco. Trabajo también en CONAMURI como una organización de mujeres campesinas e indígenas que no son indígenas y que son indígenas. Lo otro es la urbanización. También trabajamos con las personas que están en las zonas urbanas, en las comunidades urbanas, y algunas personas que están en sitios urbanos, que no son indígenas. O sea, en este momento lo que necesitamos es la solidaridad entre nosotros, no importa si es indígena o no es indígena. Por eso el problema es en general. Este problema del COVID-19 ha despertado y ha hecho que la visibilización de la desigualdad social
ha encarado de hasta dónde los gobiernos tienen la capacidad de resguardar a su país. Entonces, por esa misma razón, las mujeres somos los que hacemos muchísimos triples trabajos, porque atendemos a nuestros hijos, atendemos a las comunidades, somos las que buscamos los remedios y somos las que hablamos con todas las comunidades. Y en todos los ámbitos, en todos los países de pueblos indígenas estamos así. Y nadie recuerda que nosotros también necesitamos el resguardo de los gobiernos, necesitamos atención a la salud, atención primaria de educación, atención primaria de alimentación. Entonces no hay una política de voluntad para que el gobierno pueda solventar estas necesidades. Por esa misma razón, nosotros tenemos una alianza fuertemente como mujeres a nivel general, tanto a nivel internacional y a nivel nacional. Por esa voz yo estoy trayendo en esta entrevista en representación a todas las mujeres que me conocen, mis aliadas, tantos organizaciones civiles, ONGs, compañeras y compañeros indígenas en América Latina y a nivel mundial. Bueno, mencionas, Bernarda, el tema de las mujeres y es un tema centralísimo, por supuesto. ¿Quién dijera, Gabriel, Bernarda, que pues un movimiento tan potente, tan fuerte como el movimiento reivindicador de los derechos de las mujeres, que bueno, todo el año pasado, este año al principio, tuvo grandes movilizaciones, una expresión muy poderosa de mujeres y hombres en el planeta, pero un gran movimiento con inspiración transformadora, con este aroma de cambio civilizatorio. Y bueno, se nos ha cruzado esta pandemia, Gabriel, se nos ha cruzado también esta circunstancia y por eso es tan importante que Bernarda, bueno, pues coloque el asunto del papel de las mujeres en los pueblos indígenas y en general en las sociedades en un momento como el que estamos viviendo. A mí me parece que Bernarda trae tres temas fundamentales. El primer tema es este que traes de la mujer. Estamos muy impresionados cómo hay estudios que están demostrando que los países que están liderizados por mujeres están gestionando mucho mejor la crisis del COVID. Por un simple tema, esa capacidad de construir empatía, por esa capacidad de articular los intereses de los diversos. Pero por otro lado, la otra cara que tiene es el tremendo impacto que está teniendo la pandemia en la violencia intrafamiliar, en los femicidios. Las tasas están subiendo y por eso es como Avina estamos haciendo campañas para la protección, para la sensibilización, para evitar el abuso, para evitar la discriminación. Ese es un tema fundamental. El segundo punto que ha traído Bernarda es el de la solidaridad. Hasta hace muy poco, vos escuchabas que decían America First, prima gli italiani, Brasil acima de todo. Eran esos líderes nacionalistas que solo pensaban en su país. Este virus, que es invisible, nos ha demostrado que o cooperamos o perecemos. O somos solidarios y construimos una solidaridad global, porque solo con la cooperación, solo con la colaboración vamos a salir adelante. No con las lógicas de solo Estados Unidos, solo Italia, Brasil por encima de todo. Y yo creo que este es un gran sopapo a los nacionalismos y a las lógicas que quieren imponer de falta de solidaridad. Y el tercer punto que trae Bernarda, que me parece el más importante, es el del cuidado. Tenemos que resignificar el desarrollo con el paradigma del cuidado. ¿Cómo cuidamos a nosotros y cuidamos a los extraños? Y solo vamos a ser capaces si somos capaces de construir bienes públicos para que tengamos todos, por nuestra dignidad, acceso a los bienes de la misma cantidad y en la misma calidad que todos. Entonces, yo creo que son tres elementos centrales que nos trae Bernarda y que me permiten a mí compartir estas reflexiones sobre estos tres puntos. Déjame, Gabriel, agregar
a lo que haces en el recuento. También mencionó Bernarda cambio climático. Y bueno, pues es un tema que tú has abordado muy ampliamente y desde luego en este mapa de cosas es importante también tenerlo en el radar. Bueno, yo creo que si hay una crisis dentro de otra crisis es que la crisis mayor es la crisis climática. El COVID va a causar daño, pero no amenaza la existencia del ser humano. La crisis climática sí, y ya la estamos viviendo. Y por lo tanto, hoy hay una suerte de sensación, qué bueno, se ven pececitos en Venecia, se ve, sí. Un alce caminando en la carretera. Un alce caminando en la carretera, pero qué buena noticia. Pero por otro lado también tenemos noticias que los depredadores no practican teletrabajo, están depredando en la Amazonía. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Si hay una crisis que no puede estar encubierta dentro de esta crisis, es la crisis climática. Por lo tanto, tenemos que abordarla de la manera en que primero nos demostremos de que tiene que haber la solidaridad global, porque hoy han bajado las emisiones en algunos lugares, pero estamos empezando a ver con mucha preocupación que a título de flexibilización y reactivación económica, parecería que se quiere profundizar el extractivismo y la depredación con algunas noticias que nos están llegando de diferentes países que nos están generando preocupación. Sin duda, un tema enorme. Bernarda, déjame retomar el hilo de lo que has planteado al principio. Has hablado y has planteado hasta dónde los gobiernos, dijiste, tienen capacidad de hacerse cargo de resguardar a los pueblos indígenas, a las zonas campesinas indígenas, y has echado por delante el trabajo y lo esencial de las mujeres campesinas. Cuéntanos, Bernarda, ¿qué están haciendo? ¿Qué tipo de organización? ¿Qué tipo de acciones entre las personas que forman parte de estas zonas del continente? ¿Qué tipo de solidaridad y de prácticas están realizando para protegerse, para resguardarse de este virus nuevo y esto que nos trae pues a todo el mundo sacudido? Cuéntanos lo que están haciendo. Sí, muchas gracias. Lo principal, primerito lo que hicimos, tanto en Argentina, que está el pueblo Com, y en Paraguay también, hicimos por el tema de educación, hablamos de nuestro idioma, que es el COVID-19, y cómo vamos a tener que cuidarnos entre nosotros, cuáles son los lineamientos que vamos a tener, tanto la higiene, la salida de las comunidades, de todo un poco, pero hablando de nuestros idiomas para que más gente pueda acceder a la información, porque el COVID-19 para nosotros es nuevito y para todo el mundo también es nuevo. Y lo otro es organizar las ollas populares. Las ollas populares hacemos para la alimentación de las comunidades. Y a nivel nacional e internacional hacemos apoyo a temas de comunicación, tanto en Internet, porque es muy importante tener Internet en estos momentos, que es muy crítico de salir y entrar en las comunidades. Entonces usamos Internet, y algunas comunidades que no tienen acceso a Internet les es difícil. Entonces, por medio de nosotros somos el puente de las informaciones para las otras comunidades. Y el otro lado es escucharnos cuando los gobiernos ya no dan más basto, porque nosotros pedimos especialmente medicamentos, higiene y alimentación, también seguridad. Y nos dicen, les llevamos la semana que viene, les llevamos la otra semana. Les llegó y nunca llegó la ayuda humanitaria, tanto el subsidio de la emergencia nacional, tanto la alimentación, nunca han llegado. Entonces, de ahí, nosotros lo que hicimos es salir a la calle a protestar con todos los cuidados en las comunidades.
y nos apoyó a las organizaciones aliadas haciendo contacto para la prensa, contacto para las radios comunitarias, y ahí nosotros podemos decir a la sociedad qué es lo que estamos necesitando y cómo vamos a solucionar eso con el gobierno, tanto con la sociedad civil y con nosotros mismos, porque nosotros vemos una desigualdad. Ellos nos piden que nos resguardemos en la comunidad como una seguridad a la salud, pero ¿cómo el Estado puede incluir dentro de un cuidado, verdad? El Estado tiene que tener todos los elementos para que nosotros podamos ser resguardados como ellos están resguardando. Porque sabemos muy bien que la enfermedad, dicen que vuela en el aire, y por eso que tenemos que resguardar en una casa, en este caso en una comunidad. Y lo que hacemos también, por otro lado, es exigir al Estado nuestros derechos. Y por medio de eso logramos muchas cosas para que nos puedan atender, pero no fue a voluntad del gobierno, sino fue con una exigencia de obligación a los gobiernos, y en toda América Latina yo he visto eso. En Ecuador fue mucho más duro porque han muerto varias personas por la desatención de los gobiernos y la incapacidad de atención a su pueblo. Por otro lado, como pueblo indígena usamos las oraciones de los pueblos indígenas según su cultura, porque somos 19 pueblos en Paraguay y hay muchos pueblos a nivel latinoamericano que están usando todo lo posible sus culturas para resguardar ante el COVID-19. Y por medio de eso, cuando una persona pierde su cultura, su identidad, siempre decimos que esa persona está muerta, porque se olvida de sus raíces. En este caso, en este momento es muy importante el resguardo y la valoración de cultura, la valoración de idiomas y la valoración del ser humano, de la vida, porque ahora está en juego la vida y la vida del planeta. Eso mismo es lo que nosotros decimos y hablamos con la comunidad nuestra y con nuestros aliados y aliadas. Eso es lo que hacemos. Bueno, has mencionado, Bernardo, también algo que ya se tocó un momento, pero creo que vale la pena abundar más. Te propongo, Gabriel. Esta pandemia, bueno, pues se ha dicho mucho, desnuda, ¿no? Desnuda muchas cosas, desnuda desde luego la pauperización de las últimas décadas de los sistemas de bienestar, la pauperización de los sistemas de salud, sanitarios, de seguridad social en los países. Hay toda una discusión precisamente en torno al modelo de desarrollo, digámoslo así, predominante. Desde luego el cambio climático, como dices, la gran crisis y el gran asunto, pero ahí hay una veta de reflexión obligada. ¿Seremos capaces, lanzo la provocación, seremos capaces como humanidad de que esta pandemia, de que esta crisis que nos llena de incertidumbres, logre trastocar ejes fundamentales, pues eso, del modelo de desarrollo, del modelo económico dominante, que desde luego genera circunstancias de enorme inequidad, de grandes concentraciones, por supuesto, por un lado, y de enorme margen de pobreza para el planeta? ¿Eres optimista de que de aquí puede salir un mundo mejor si la humanidad se pone a reflexionar lo que sí y lo que no debe seguir haciendo? Gabriel. No podemos permitir seguir continuar con lo que nos trajo hasta aquí. No podemos permitir que un modelo depredador, un modelo excluyente, continúe. De pronto un planeta que no miraba ciertas cosas empieza a darse cuenta que habían habido héroes anónimos como los recolectores, despreciados, trabajadores de la basura, marginados. Resulta que habían sido héroes.
El otro día Los, con mucha emoción. los indispensables, ¿no? Los indispensables. Los recicladores, que en toda América Latina son alrededor de 2 millones, que recolectan y reciclan el 50% de lo que se recicla, ellos recolectan. Ese héroe anónimo hoy tenemos que ponerlo en valor. Nosotros estamos trabajando con la Iniciativa Regional de Reciclaje en toda América Latina, justamente para poner en valor a este héroe social y ambiental, el que te ayuda a cumplir dos roles fundamentales en una sociedad y que la sociedad no lo quería ver antes. Ese es parte de los cambios que tenemos que entender. Tenemos que entender que no podemos seguir con un modelo en la que el hombre era el centro de todo. Tenemos que pasar a un modelo de desarrollo biocéntrico, en la que incorporemos a los bienes ecosistémicos, que protegamos los bienes ecosistémicos, que aprendamos de los pueblos indígenas. Con qué dolor veíamos que los ancianos, los viejos eran los descartables. Bueno, ¿quiénes tienen que morir? Protejamos a los jóvenes que mueran los viejos, porque la cultura dominante es excluir a la gente de la tercera edad, porque es improductiva para el sistema. Tenemos que entender que los pueblos indígenas respetan y tienen el Consejo de Ancianos como la mayor instancia de sabiduría de un pueblo. Esas son las cosas que tenemos que aprender y cómo esta nueva normalidad tiene que pensar en los migrantes. Cómo esta nueva normalidad tiene que darse cuenta que hay 240 millones de seres humanos que están movilizándose. Y solo en América Latina hay 18 millones de personas que están buscando mejores condiciones de vida, algunos por problemas climáticos, otros por pobreza, otros por inseguridad, pero que no podemos dejar de ser una América Latina solidaria y hospitalaria. Nuestro gran aporte a la humanidad como América Latina ha sido el concepto de comunidad. ¿Cómo tenemos que volver a entender que todos podemos ser parte de esta comunidad y por lo tanto los migrantes, los recicladores, todos ellos son parte central de una sociedad? Y como te digo, no permitamos más un sistema en la que genera a los vulnerados, sino cómo hacemos para que esta nueva normalidad no beneficie única y exclusivamente a los que siempre han tenido privilegio. Un actor clave de este nuevo proceso tienen que ser las pequeñas y medianas empresas. Tienen que tener los incentivos, son los que generan empleo, son los que generan la seguridad alimentaria en los países. Como por ejemplo solo Estados Unidos tiene un dato de más de 30 millones de empleos perdidos en esta crisis. Una locura, sí. ¿Van a ser las corporaciones las que solo van a recuperar esos 30 millones? No. Igual que en América Latina van a ser las pequeñas y medianas empresas que tenemos que apoyarlas, que tenemos que darles incentivos, que tenemos que incluirlas en el sistema, porque si solo dejamos que la economía se rija por la libertad, vamos a seguir con este modelo. Pero si hacemos que la economía se rija por la fraternidad, lo vamos a incluir. Déjenme, Gabriel, Bernarda, antes de dar paso a las preguntas de los que están aquí escuchando este seminario, retomar algo de lo que dijiste para planteárselo a Bernarda. Dijiste que esta pandemia nos tiene que llevar a varias cosas, que no repito, pero dijiste una, que aprendamos de los pueblos indígenas. ¿Qué dirías, Bernarda, cuando alguien como Gabriel dice que aprendamos de los pueblos indígenas? ¿Qué tendremos que aprender a final de cuentas? ¿Qué dirías tú compartiendo la experiencia y la sabiduría de los pueblos indígenas? Sí, trabajar en lo colectivo, valorar en lo colectivo en la comunidad, no importa si somos aislados, pero no solos y solas, nos sentimos más fuertes así. Eso es lo que dijimos siempre como colectivo de mujeres, que nosotros estamos en Trinacional de Bolivia, Argentina y Paraguay, aunque estamos lejos de cada uno, pero no estamos aisladas desde la perspectiva organizativa, porque vemos que
cuando no hay políticas públicas, la organización es clave. Y la organización no solamente se puede hablar de organización nomás, solamente una figura de nombre, sino la organización contrae prácticas, trae formación y trae la solidaridad entre uno al otro, y no importa las edades, ya sea de mujeres, jóvenes, adultos, tanto en tema de comunicación. Tenemos compañeras y compañeros que valgan la pena, que nos están apoyando muy fuertemente, como ahora en este momento estamos haciendo. Agradecemos bastante el espacio, y también tenemos que ser muy agradecidos del otro, del uno al otro. No olvidar a las personas que nos hicieron el favor, y ellos tampoco tienen que olvidar de lo que nosotros aportamos en la planeta, porque siempre se olvidan de nosotros. Por eso hay veces dicen aprendan a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también aprenden a los que no son indígenas. Nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden con nosotros. Y cuando se habla, muchas veces me preguntan del por qué nosotros hablamos mucho sobre tema de territorialidad, por ejemplo. Tema de territorialidad hablamos muy fuertemente porque nosotros nos mantenemos en tema comunitario, en tema colectivo. No solamente hablamos de tierra solamente para venta y renta, sino hablamos desde la protección de la territorialidad, tanto los recursos naturales y los seres humanos y los animales silvestres, los árboles, medio ambiente, ¿verdad? Por eso es el eje muy importante el resguardo de los pueblos indígenas, mientras que los no indígenas quieren tierra solamente para la producción de venta y renta, y a veces solamente quieren, solamente para una familia tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, mientras que nosotros no, nosotros nos manejamos en colectivo. Por otro lado, para aprender a los pueblos indígenas también, se debe de aprender el manejo del uso de medicinas naturales, porque a veces es difícil hacer medicina natural y yendo a una farmacia a comprar los fármacos. Entonces, para nosotros esa es la clave. La alimentación también tiene que ser muy orgánico, porque estos alimentos que nos venden en los supermercados también contienen químicos, igual que el COVID-19. Entonces, te matan puedes no alcanzar a los 90 ni tampoco a los 80 años por las alimentaciones que estás consumiendo. Entonces, cuando dicen vamos a aprender a los indígenas, nosotros también decimos vamos a aprender a los no indígenas. Así tiene que ser igual. Así tiene que ser igual. Pues Bernarda, Gabriel, les propongo que demos paso a Jaime Beltrán, que nos va a ayudar a la coordinación de las preguntas del público. Y bueno, pues quedan ahí hablando de la alimentación y hablando de crisis de salud pública muy fuertes. México, por ejemplo, por hablar del país en donde estoy, tiene una crisis sanitaria tremenda de obesidad, de diabetes, de hipertensión. Hay una vulnerabilidad social importante que desde luego, pues, hace a una franja de la población muy vulnerable frente a este COVID-19 que ya sabemos tiene ahí las zonas de mayor riesgo. Pues Jaime, adelante, cuéntanos qué es lo que plantea la gente. Claro que sí, Carmen. Te cuento que en este momento tenemos una pregunta que la hace Ian Cavazos desde Monterrey, México. Él dice, bueno, la pregunta es para Bernarda Pessoa. ¿Qué falta por visibilizar en los medios de comunicación sobre el contexto de la vulneración de mujeres indígenas durante esta emergencia sanitaria? ¿Hay algo en específico que usted considere que se hable poco o no se aborde lo suficiente? Sí. Puedo responder muy fácilmente la pregunta porque esa misma razón tiene que ser visibilizado, especialmente porque este COVID-19 lo que aumenta es la violencia y feminicidio en contra de las mujeres, ¿verdad? Y pocos medios de comunicación informan las realidades en las que vivimos nosotros. Hay algunos, sin embargo, hay muchas familias
que quieren que termine la cuarentena porque ya no le aguanta más a sus familias. O sea, el hombre ya no quiere estar dentro de un hogar cocinando, lavando la ropa, atendiendo a los chicos, barriendo. Eso no quiere hacer luego. Entonces, cuando el hombre se pone muy violento, le remata a sus hijos o a las mujeres. Entonces, ahí nomás falta una política de cuidado, especialmente de las mujeres. En las comunidades indígenas son las más vulnerables que muchas veces, a veces se culturaliza que la mujer nomás tiene que hacer todo, de la casa, de los cuidados, traer las tareas de la escuela, enseñar a sus hijos, luego cocinar, de todo un poco. Eso nadie ve. Los medios de comunicación tienen que tener un acceso específicamente de mujeres hablando sobre el COVID-19, de cómo a la mujer le puede afectar directamente a su salud y cómo la mujer no va a aguantar por cuantíos de trabajo que tiene. Es muy agotado el trabajo, sin embargo, cuando el COVID-19 te ataca así fuertemente, te liquida. Y también tiene que ser visibilizado a las parteras empíricas a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, porque hay muchas mujeres que están salvando vidas. Hay partos que no se puede hacer en los hospitales, entonces dan a luz en la comunidad y la que les salva la vida son las parteras empíricas. Y hay médicas dulleras también que están haciendo todo el rol para que pueda subsanar todo lo que se trate de salud, que no sea del COVID-19, porque en este momento, cuando uno no tiene el COVID-19, no te pueden atender en el hospital. Y la prensa no ha visibilizado eso, no ha notificado a nivel nacional ni tampoco internacional de qué es lo que está pasando. Solamente lo que hace la prensa es contar los aumentos de muertes, contar cuántos contagios y contar solamente de su capacidad hasta dónde llega, solamente para comerciales. Pero la realidad de las mujeres, la realidad en América Latina, nadie está hablando eso. Entonces, ahorita mismo no sabemos cuántas muertes de pueblo indígena están en América Latina, porque eso no se cuenta todos los días, sino se cuenta a nivel país. Pero cuántos pueblos y cuántas mujeres ya están falleciendo. Y esos son los medios de comunicación, son fundamentales y son como una herramienta de la lucha de las mujeres muy fuertemente, que es los medios de comunicación. Ok, gracias. Continuamos ahora con una pregunta que nos llega desde Guatemala. La hace Suseli Doni. Ella dice, en su opinión, ¿cómo ven los efectos del COVID-19 en la comunidad migrante en América Latina? Bueno, Vas, Gabriel. el tema del impacto a la comunidad migrante en América Latina es muy alto. Lo que estamos viendo es de que, si bien es cierto, ya muchos países venían con una crisis económica muy fuerte en América Latina y con algunos argumentos mal fundados de que el migrante es el que viene a quitar trabajo, cuando en realidad el país que más se beneficia es el que recibe migrantes. Por lo tanto, sentimos que hay mayores niveles de xenofobia, mayores niveles de racismo, y también hay un término que vale la pena mencionar, que es la aparofobia, que es la fobia a los pobres. Porque el migrante con plata es inversionista. El migrante el migrante pobre viene a quitar trabajo. Esa es la realidad que viven los migrantes en América Latina. Se han incrementado, a partir de las medidas de cierre de frontera, se han incrementado el tráfico y trata de personas,
sobre todo con migrantes. Hay una condición muy compleja de los 5 millones de migrantes venezolanos en América Latina. Continúan las deportaciones en Centroamérica. Entonces, la situación de los migrantes creo yo que es de las más complejas. Su supervivencia está muy afectada por razones socioeconómicas. Entonces, y a la vez, como no son connacionales de nadie, no están siendo atendidos debidamente si es que están afectados por el COVID-19. Entonces, yo diría, uno de los mayores dramas humanos que hay es la situación de los migrantes. Y por ello es de que, vuelvo a insistir, cómo tenemos que volver a convertir a América Latina en una región, la región más hospitalaria del planeta. No la más inequitativa. La más equitativa, pero a la vez la más hospitalaria. Me gustaría comentar, si te parece, Jaime, sobre esto, Bernarda, Gabriel, escucho lo que dices y pienso específicamente el caso mexicano, que desde luego tiene el tema migratorio un eje principalísimo de su existencia. Y bueno, pues en este momento, con una agravante, con una circunstancia, además de la pandemia, el hecho de que el gobierno de Donald Trump pues ha obligado al gobierno mexicano a medidas que no tenía contempladas en su estructura y en sus posibilidades incluso de atención migratoria. Estados Unidos decidió unilateralmente que México debía mantener en territorio mexicano a aquellas personas que solicitan asilo en los Estados Unidos, y a diferencia de lo que históricamente ocurría, que esas personas podían estar esperando el tiempo que fuera, un día, 2 días, 3 años, lo que fuera, en Estados Unidos a la espera de la resolución de una solicitud de esta naturaleza, pues ahora lo tienen que hacer en territorio mexicano. Y lamentablemente México, por más solidario que quiera ser o por más país receptor que pueda ser de esta naturaleza, no está en condiciones de dar el albergue, las atenciones antes de la pandemia, y ahora con la pandemia se agrava la situación precisamente en estos centros migratorios que se han visto, bueno, pues se han visto incrementados con número de personas que se encuentran ahí en el limbo migratorio, y en una condición pues poco propicia. El hacinamiento y las condiciones por las cuales están atravesando hacen de esos lugares para los migrantes, para los solicitantes de asilo, pues de alto riesgo, hay que decirlo. Es, creo que en el caso mexicano, algo que agudiza una problemática de por sí muy compleja, que es la de las personas que están transitando de un lugar a otro, tratando de huir de la violencia, tratando de buscar mejores horizontes, tratando de encontrar otros caminos. Y bueno, pues aquí se topan con un gobierno como el de Donald Trump, cuya respuesta es muro, cuya respuesta es no pasan, cuya respuesta se quedan ahí. Y el caso mexicano se queda frenando a un flujo migratorio en el sur y recibiendo o manteniendo sin posibilidades reales de hacerlo de la mejor manera, pues a estos migrantes que están ahora en un lado y otro de la frontera, pues atrapados aquí en una situación muy, muy compleja. Creo que la pregunta es muy pertinente por las realidades que estamos viviendo en estos países. Así es, Carmen. Te cuento que en este momento nos llega una pregunta a través de Facebook Live. La pregunta la hace Pilar Olivo desde Perú. Ella dice: el sistema de salud en los sectores rurales es quizá uno de los más golpeados en esta pandemia, sobre todo en América Latina, donde se caracteriza por su precariedad. ¿Cómo los medios de comunicación regionales y locales de estos sectores pueden visibilizar esta situación con el propósito de lograr una reacción de los gobiernos? ¿Qué mensaje utilizar? Bernardo, ¿quisieras comentar? Bueno, sí. Venga, por los turnos. Estoy escuchando perfectamente. Sí, en este momento en serio estamos muy mal. En América Latina se ve muy afectada en tema de salud por los medios de comunicaciones, ya sea de las medicinas naturales, de los fármacos,
Por eso estoy pensando nomás cuando estaban hablando de los migrantes. Los indígenas en todos los países también se sienten migrantes en sus territorios, porque no hay una, como dije anteriormente, que no hay una política de voluntad para que se pueda trabajar, solventar tanto en estos ejes de las preguntas en tema de salud. La salud, principalmente, no se puede hablar solamente del acceso a medicamentos, sino el acceso del agua potable, de un aire limpio que no tiene que ser contagiado, tanto la minería, tanto las fábricas de las carbonerías, las ganaderías multinacionales, los ojeros y las ojeras. Todas estas empresas engloban cuando se habla de salud, porque un gobierno cuando habla de salud tiene que ser primero empezar desde abajo, de no hacer entrar a las grandes empresas que explota el agua, que saca del agua, especialmente de Coca-Cola, que saca del agua a las comunidades, a los territorios. Las mineras igual lo hacen. Entonces los que sufren son los que están dentro de un estado que se están explotando esas tierras. Entonces cuando los medios de comunicaciones que son solamente de las empresas empresariales tienen más vínculo con los gobiernos, pero el tema es que cuando te hacen una entrevista, si decís que el gobierno está haciendo esto, que el gobierno no nos atiende, eso no pasa en los noticieros, porque tiene su patrón, tiene uno que le tiene mucho miedo. Entonces todos los objetivos, las ideas de los pueblos se quedan muy aislados ante los medios de comunicaciones de gran escala. Entonces, eso es lo que está debilitado en América Latina por parte de los medios de comunicación cuando hablamos de salud. Ahora siempre dicen que este COVID-19 no elige si son la clase pobre o la clase rica. Sin embargo, todos los estados están en 3 niveles de las personas. Estamos nosotros de la clase pobre, la clase trabajadora, está el nivel económico de nivel medio, que pueden tener solamente para alimentarse, pero no tienen la totalidad de los cuidados y necesidades básicas. En el último rango están los que deciden en nuestros países y los que tienen todas las riquezas nuestras, y ellos son los que no quieren darnos una buena calidad de salud para que nosotros y nosotras podamos vivir mucho más años, porque en estos últimos tiempos muchos vemos que algunos alcanzan hasta 70, 75 años y ya fallece por cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay luego una buena atención a una calidad de salud para los pueblos. Si hubiese eso, cuando hablamos de salud, tiene que estar informando los medios de comunicación qué tipo de alimento viene bien al cuerpo humano, qué podemos comer, qué podemos ingerir, si es agua o es Coca-Cola, qué podemos tomar. Entonces, todo eso, las grandes empresas, en vez de que nosotras podamos decir que este está mal y este está bien, los medios de comunicación hacen una propaganda bien fuertemente para las grandes empresas transnacionales en vez de apoyar a los microempresarios, como está diciendo Gabriel, que son el puente que puede solventar estas necesidades cuando hablamos de salud humana, porque nuestros órganos a veces ya no resisten más. Por eso el COVID-19 ha matado muchísima gente, porque no hay luego una preparación a una buena atención de calidad a una salud para los pueblos.
Ok, continuamos entonces. La siguiente pregunta la hace Walter Cardona. Él dice, las economías están cambiando y muchas economías emergentes se están viendo afectadas. ¿Qué podría suceder para mitigar este impacto negativo de estos países afectados? Bien, a ver, yo creo que el impacto económico es muy fuerte, pero sin duda alguna, a mí me parece que es clave entender, no solo para la economía, que solo con la colaboración vamos a poder salir de estas crisis. Yo siempre digo algo que por suerte Darwin se equivocó. No ha sido la competencia, sino la colaboración la que ha permitido la evolución. Por lo tanto, en este caso, nosotros como Fundación Avina venimos trabajando en la construcción de procesos de colaboración, procesos colaborativos que hemos denominado colaboración, colaborar para la acción. ¿Cómo construimos agendas de acción? ¿Cómo construimos una visión unificadora que sea una suerte de norte ético que nos lleve hacia un futuro deseado? Y solo esto se construye cuando se juntan los diversos, porque no podemos seguir apostando a iluminados, no podemos seguir apostando a soluciones mágicas. El orden social lo construimos nosotros. Por lo tanto, solo la colaboración nos va a permitir salir adelante en lo económico, en lo sanitario, en lo cultural, en lo social y además, y lo más importante, en lo político. Yo puedo responder también en algunos casos de la pregunta de la economía. Adelante. Desde la economía social hay un déficit en nuestra América Latina porque es lo que he mencionado bastante, que son las grandes empresas transnacionales. Ellos son los que mantienen a los países. Los países no compran a los productores que producen alimentos orgánicos. Ellos no tienen tanta potencial porque nosotros nos manejamos por estaciones, no nos manejamos todos los días para que la semilla puede sostenerse en sí mismo. Los estados solamente están hablando de la deuda de los gobiernos. Ahora en Paraguay estamos endeudados como 1.600 millones y más vamos a estar endeudando, y eso la paga el pueblo. Y cada país, nuestros estados están haciendo eso, porque no estábamos preparados para esta pandemia. Entonces la clase económica está desigualada totalmente, porque ahora cada familia va a pedir otra vez préstamo los que ya estaban endeudados. Y se va a endeudar a los 30 años, a los 35 años. No sé si va a alcanzar a sobrevivir esos años pagando las deudas. Entonces, eso es lo que yo también quiero aportar en estas preguntas, porque eso es una reflexión muy importante cuando se habla de la economía. Muy bien. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta, Carmen, que va dirigida a ti. La hace Gretel Díaz. ¿Cómo podemos darle un nuevo enfoque al periodismo en esta nueva normalidad? Bueno, gran pregunta, porque si algo marca el momento que nos ha tocado vivir es la incertidumbre, y la incertidumbre está en todos los territorios, incluyendo el de la comunicación. Hay grados de preocupación sobre la cuestión económica, financiera, desde luego de salud, y también una pregunta fundamental es ¿cómo es que debemos comunicar una circunstancia como la que nos está tocando vivir? A mí me parece que es tiempo de reivindicar los valores esenciales, los valores universales del periodismo, la ética, el compromiso social, la información como un insumo esencial de las sociedades,
la información como un eje principalísimo por el cual se construye la posibilidad de hacer todo lo que tenemos que hacer para poder tener conciencia de la problemática que está enfrente de nosotros y para poder mostrar, señalar, informar, comunicar, decir las cosas de la mejor manera posible para una sociedad que requiere, como siempre, pero que en un caso crítico como este, con un grado mayor de urgencia, la información, la comunicación, y para eso creo que no hay que inventar el hilo negro. Se requiere reivindicar las tareas principalísimas por las cuales una fundación como la García Márquez, la Gabo, existe. El hecho de que el trabajo y la tarea periodística se coloque también como un elemento de preocupación para quienes nos preguntan, bueno, es con toda razón así, porque el tema de qué se dice, cómo se informa es fundamental, sobre todo en un momento donde además de la pandemia y circunstancia sanitaria, también hay un contexto tóxico en términos de información, también hay un contexto que algunos han denominado infodemia, que no es otra cosa más que el flujo masivo de información que confunde, de información que distorsiona, de información que no ayuda, sino que al contrario genera procesos de mayor inquietud, de mayor preocupación, de confusión de las cosas. Y eso es algo que, pues, si tenemos tareas urgentes, hay que tratar de erradicar o por lo menos exponer para evidenciar precisamente aquellos entes que generan este tipo de fenómenos que son tan dañinos de por sí. Pero en un momento como este es criminal, hay que decirlo, es criminal que se utilicen redes sociales, que se utilicen espacios de comunicación diversos en donde o por ignorancia o por perversidad o por lo que ustedes quieran, hay una carga muy grave de información que circula de manera muy amplia en el mundo y no siempre se tiene la posibilidad social de discernir qué cosa es toxicidad y qué cosa es una información libre de la propia sociedad. Así que el tema de la información es un tema crucial. Agradezco la pregunta porque ciertamente tenemos un fenómeno extendido en el mundo, en algunos lugares con mayor gravedad que en otros. En el caso mexicano tenemos ya, bueno, pues un territorio tóxico, digo yo. Hay de pronto en las redes sociales aguas pantanosas, un ambiente espeso, digámoslo así, en la información, en ciertos circuitos de información. Y eso para nada ayuda. Aquí hay que apostar, como han dicho aquí, a la solidaridad, a la colaboración, al entendimiento de las personas, a aprender a unos de otros, y lo que no ayuda para nada es todo lo que al final de cuentas también está ahí coexistiendo con afanes para enfrentar de mejor manera este proceso de pandemia, la opacidad, la distorsión, la manipulación, pues vuelvo a decir, en este contexto, sinceramente, pues resultan criminales. Ahí te sumo una cosa, perdón, coincido absolutamente con Carmen, porque el buen periodismo, el buen periodista, la buena historia contribuye al cambio sistémico. La mala historia la erosiona. Por lo tanto, por eso que es fundamental, y nosotros trabajamos con una red amplia de periodistas en toda América Latina, justamente para dar voz y para contar esa historia que es fundamental para posicionar e instalar causas que promuevan cambios sistémicos en la región. Así que coincidimos absolutamente con esta cuestión. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Bernarda. Gracias. Yo quiero responder también en algunos casos sobre el tema de comunicación y periodismo. Una organización y una sociedad civil no puede vivir sin la comunicación, ¿verdad? La comunicación tampoco puede sobrevivir sin el pueblo, sin las voces de las personas. Pero hay mucha gente que a veces no hacen lo que la gente piensa y lo que la gente está sintiendo. Y hay mucha gente que tampoco ha valorado los trabajos de los medios de comunicaciones que están colaborando fuertemente con los pueblos. Y eso es también, a veces hay un debilitamiento de eso, porque yo siempre digo que cuando una sociedad no tiene una buena comunicación,
esa sociedad está muy, pero muy oscura y muy aislada en su totalidad. Pero en este caso hay periodistas que hacen todo lo posible para que el pueblo sea visibilizado y sea la voz de su pueblo. Esa gente la tenemos que valorar y agradecer también del uno al otro. Eso es lo que está diciendo Carmen y estoy también perfectamente entendiendo todo lo que a ella se le pregunta, porque hay muchas veces la pregunta va que a veces los periodistas le niegan su rol. A veces los periodistas dicen, yo no estoy al lado de este y no quiero decir esto, porque este me está diciendo que no diera esta palabra, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros vamos a estar encaminando perfectamente con Carmen y con otros periodistas y con otra sociedad civil. Muchas gracias, Bernarda. De acuerdo. Tenemos una pregunta más que la hace en este momento Jean-Pierre Mandonet desde Barranquilla, Colombia. Él dice, en muchos medios tradicionales en América Latina hemos visto que la cobertura de la coyuntura de la COVID-19 se limita al reporte diario de boletines, el protagonismo de las autoridades pertinentes e incluso llegando a trabajar artículos a una sola fuente, sin contrastar. Por lo tanto, ¿vendría siendo el periodismo una víctima más de la COVID-19 al desnudar la precariedad y la independencia con la que muchos medios manejan su agenda? Bueno, si quieren en el turno, vas, Gabriel. No, yo no quiero entrar al detalle de la cobertura, pero sí creo que quiero tocar un tema que es fundamental. Tenemos que precautelar el Estado de Derecho, tenemos que precautelar nuestras instituciones democráticas. A título de estado de excepción y de pandemia, se están recortando o hay amenazas a recortar algunas libertades de expresión y libertades democráticas. Por lo tanto, eso es algo que nos preocupa seriamente, porque la única forma es profundizando la institucionalidad, no debilitándola, profundizando la transparencia y la veracidad de la información. Por lo tanto, hay muchas dudas a nivel global, incluso en la contabilización de los fallecidos por el caso del COVID, pero por eso es de que creemos de que hay que, ¿cómo hacemos para que salgamos de esta situación con instituciones más sólidas y no más debilitadas y con libertades y derechos conculcados? Adelante, Carmen, para la otra parte, creo Sí, yo. me parece bien porque está colocando aquí la persona que nos mandó la pregunta, Jean-Pierre, dijiste, que nos mandó la pregunta. Bueno, víctimas los medios de la pandemia, pues víctimas somos todos, al final de cuentas. A cada uno y en cada circunstancia nos está pegando y afectando este fenómeno. Bueno, porque la palabra que domina es incertidumbre. Me parece el sentimiento mayor es pérdida de libertades en el tránsito, pérdidas de vidas humanas, por supuesto. Y en el caso del periodismo, desde luego con la enorme dificultad de mostrar perspectivas contrastantes a la voz oficial. Es verdad que domina la voz oficial, no lo voy a negar ni medio segundo, porque es verdad que para buscar un grado de certidumbre en un mundo de incertidumbre, el informe gubernamental acaba siendo el asidero mayor para que tú acabes siendo el medio que le lleve a la población lo que las autoridades se están responsabilizando de decir. Y entonces aquí por lo menos tienes un elemento de certidumbre básico, muy básico, que es, bueno, hay una instancia que se hace cargo de lo que dice, bien, mal o regular, que ese es todo un tema, y esa transferencia de información se da a través de los medios de comunicación. Pero es verdad que a los periodistas nos toca, desde luego, contrastar esa información oficial. Acaba de suceder en México un capítulo que ilustra en buena medida las complicaciones o las dificultades de llevar informaciones alternativas a las oficiales. Publicó The New York Times, por ejemplo, una información con fuentes diversas, con elementos de información de Assam Ahmed, el corresponsal y jefe del buró de New York Times en México,
y bueno, pues puso en duda la versión oficial respecto al número de personas muertas en la zona metropolitana y de la Ciudad de México. Bueno, se ha armado un tremendo follón en México por lo publicado por The New York Times. De hecho, el presidente mexicano llegó a decir que The New York Times es un periódico famoso sin ética, cosa que no comparto en absoluto. Me parece que The New York Times es uno de los periódicos más importantes del planeta. Y bueno, en todo caso, lo publicado por The New York Times o lo publicado por Wall Street Journal o lo publicado por El País prácticamente de forma simultánea, en donde se ponía otra versión de las cosas, se ponían otros elementos de información que contrastaban con la voz oficial, y lo que ocurrió fue un choque, no un choque, porque no fue un choque, fue una crítica muy seria desde el propio poder, que estaba siendo, pues digamos, confrontado con otras informaciones. Todo el mundo sabe que hay subregistro de muertes en el mundo. Todo el mundo sabe que hay problemas para medir y para identificar la evolución del contagio y de la curva epidémica. Hay complicaciones reales técnicas para obtener información y por lo tanto para difundirla. Entonces, cuando nos lanza la pregunta de si los periodistas somos también víctimas, bueno, víctimas, digo, somos todos de una circunstancia general. Por eso, hace un momento decía, y con esto cierro, en este instante, y qué bueno que la Fundación Gabo nos da esta ventana para poder refrendarlo con la gran fuerza que tiene la memoria del querido García Márquez y todos los que hacen esta fundación, para reivindicar el papel de los periodistas, para reivindicar el papel de exhibir, exponer, informar de la voz oficial, sin duda, y de otras informaciones que tienen que ser científicas, que tienen que ser fuentes fidedignas, que tienen que ofrecerle al público no pánico, no terror. No se trata de inyectar elementos de esta naturaleza, sino información que permita tener contrastes, tener una realidad mejor retratada. Y una verdad mejor retratada requiere varias fuentes, requiere varios elementos. Pues eso, los ejes principales de la tarea periodística creo que hoy tienen que hacerse valer pues en todos los países. Así es, Carmen, completamente de acuerdo. Yo también quiero mencionar algo sobre el tema, si me permiten. Claro, Bernarda. No, el tema periodístico. Todos los ámbitos, los que tienen celulares y se convierten en periodistas en estos últimos tiempos, porque pudimos sacar videos, mandar a la prensa, hablar en la radio, mandar a otros países en lo que estamos viviendo. Por eso dice Carmen que todos estamos incluidos, todos estamos en peligro. No solamente a los periodistas, sino todos estamos en peligro. En el planeta estamos en peligro si es que no nos cuidamos, ¿verdad? Porque por esa misma razón nosotros hacemos también ese trabajo que mandamos a la prensa, los videos que son las voces de los pueblos, tanto mujeres y varones, niños y jóvenes. Entonces, en estos últimos tiempos lo que se visibilizó fuertemente es la tarea periodística, tanto orgánica y empresarial, y los medios de comunicaciones alternativos. En síntesis, son los que más dan informaciones. A veces los medios de comunicación, tanto en las redes sociales, en el Instagram, en WhatsApp, se dan unas informaciones muy importantes, y a veces te dan nomás falsas noticias. También están. Hay también falsas noticias, pero lo que es muy importante es el labor periodístico y el labor de los pueblos que hacen todo lo posible para que se convierta también en periodistas voluntarios. Eso es. Ok, gracias. Entonces les cuento que hemos recibido cerca de 100 preguntas. Evidentemente el tiempo no nos alcanza para responderlas a todas. Entonces les voy a proponer responder una última pregunta. La hace Eduardo Hernández desde la Ciudad de México. Él dice, en la opinión de ustedes, ¿qué medidas deben tomar los gobiernos latinoamericanos en materia de economía ante la desigualdad y pobreza que se van a acentuar luego de que termine la crisis sanitaria de la COVID-19?
Si quieren, yo lanzo mi reflexión rápida. En el caso mexicano hay una discusión y quiero tomar la discusión respecto a las medidas que está tomando el presidente López Obrador y lo que esperarían algunos sectores empresariales en relación a cómo debe responder el Estado. En el caso mexicano, ha dicho López Obrador que será heterodoxo, que no volverá a hacer rescates a la vieja usanza, en donde se colocaba por delante el interés empresarial o corporativo de los grandes ejes económicos, sino que la idea, la decisión es la distribución masiva de recursos públicos hacia las poblaciones más vulnerables. De hecho, la definición de su política económica antes de la pandemia y pues ahora con mayor razón, tiene que ver con esta idea de hacer hasta lo imposible para lograr atemperar esta inequidad brutal que existe en el mundo, y en el caso mexicano ni se diga, es una de las sociedades más inequitativas del mundo. Y bueno, pues la decisión heterodoxa, ha dicho, es no endeudarse, cuando una buena parte de las decisiones económicas son contracíclicas, hay que endeudarse para inyectar recursos a la economía, que siga la máquina funcionando. En este caso, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero la apuesta es esencialmente, en mi opinión, correcta al plantear como prioridad esencial a las partes de la población más desprotegidas. Y el Estado tiene que colocar por delante precisamente ese eje principal de atención a los ancianos, a los jóvenes sin empleo, a las zonas más vulnerables, sin, claro, la gran ecuación es sin que se mueran los demás. ¿Cómo lograr un equilibrio para que, por un lado, frenes a la pandemia, estés aislado en lo posible? ¿Cómo haces para distribuir los recursos del Estado, que son siempre insuficientes cuando hay una urgencia de esta naturaleza? Pues colocar por delante a las poblaciones más desprotegidas es el imperativo ético, moral y político también, si me lo permites. A ver, en una anterior intervención hacía mención a la necesidad de fortalecer y recuperar y rescatar las pymes. O sea, en la crisis del 2008, en la gran crisis financiera del 2008, se rescataba a las grandes corporaciones, pero no a los pequeños y medianos, que son los generadores de empleo. Por lo tanto, me parece que en esta oportunidad es fundamental pensar en los pequeños y medianos. Segundo, necesitamos formalizar los activos económicos de las poblaciones, sobre todo de sectores populares. Esta necesidad de esta informalidad de los activos económicos es también una forma de inequidad. Segundo, que me parece clave, cuando recién empezaron los análisis de la pandemia, los países más vulnerables eran los que tenían alta dependencia de los commodities y los recursos naturales. Por lo tanto, yo creo que una gran lección y un gran aprendizaje es: aprovechemos esta coyuntura para iniciar la transición y dejar el extractivismo gradualmente como países profundamente proveedores de materia prima. Y finalmente, un tema que me parece fundamental es cómo hacemos para devolverle ética a la economía. Cómo impulsamos programas de banca ética, programas de comercio justo, programas de apoyo a estos sectores, de tal manera de que empecemos a recuperar, porque no podemos cometer el error de lo que nos trajo hasta aquí. Ese es un tema fundamental, y por eso que me parece clave de que no cometamos estos errores, y sobre todo cómo trabajamos en la construcción de bienes públicos. Lo que es fundamental es la educación para el desarrollo. Por lo tanto, un bien público como una educación de calidad y de igual calidad para todos y todas va a ser fundamental. Lo mismo que la salud. Entonces, si somos capaces de pensar todo esto en un marco de englobando al planeta y a los bienes ecosistémicos, creo que tenemos esperanza. Esa es
Esa sería mi respuesta a este punto, Carmen. El mío es muy importante de la participación de la sociedad civil en los espacios de decisiones, en la toma de decisiones de cada país, en los gobiernos, porque muchos de los casos los que hacen las leyes son los mismos parlamentarios y no da la participación al pueblo, mientras que el pueblo es el que necesita, que es la política social que pueda conllevar a una buena economía. Y apoyar a los agricultores, agricultoras, a los pequeños emprendimientos, artesanos y artesanas, comprar de ellos sus productos en sus propios países. No otra vez depender a los commodities, como dice Gabriel. Eso es, y la solidaridad, colaboración, empatía, cuidado al medio ambiente. Entonces, todo este conjunto, cuando los gobiernos piensen en su propio país, puede hacer esas cosas y son muy fáciles. No estar pagando tanto aduanas, no estar pagando todo lo que vienen de afuera, sino trabajar en su propio país para que el país sea desarrollado, pero orgánicamente y también bien saludable, y la producción que sea del mismo país. Los emprendimientos artesanos y artesanas al mismo tiempo en América Latina somos muchos, y algunas personas que aprovechan los tejidos, como en el caso de México, cuando yo estuve ahí, muchas de las grandes empresas se han apropiado de los modelos de las artesanas y artesanos, y es como que roban la identidad artesanal y la convierten en empresarial, mientras que los propios artesanos que trabajan de día a día son olvidados. Entonces, esa misma razón, podemos hablar bien fuertemente que la economía es independiente, es del gobierno, es autónomo, pero con la participación de la sociedad civil y los involucrados, que son nosotros, que son los actores. Yo creo que si piensan eso, podemos hablar a una economía bien hecha con el pueblo, para el bien del pueblo. Pero mientras que los que deciden el futuro del país, el futuro nuestro, hacen otra vez sus propias leyes, eso no es para el pueblo, sino para ellos mismos, lo que crean la ley. Entonces ese es el camino, creo que en espacios de decisiones podemos tomar entre pueblos, tanto el gobierno y los aliados y las alianzas de los medios de comunicación, fuertemente también ahí, son una herramienta muy fuerte para nosotros. Eso. Ok, muchísimas gracias, Carmen, Gabriel y Bernarda. Una vez más, gracias por aceptar esta invitación y por responder a cada una de las preguntas de nuestro público. Al contrario, pues yo agradezco mucho la invitación a participar, a conversar con estos maravillosos Gabriel y Bernarda, y contigo, Jaime, y gracias a las personas que han participado, a las preguntas que enviaron, y bueno, pues un abrazo a todas y a todos en este momento, en donde, bueno, pues solo subrayo lo que aquí han dicho ellos con gran claridad. Es un momento donde tenemos que hacer valer lo mejor de cada quien. Al final de cuentas, en este caso, este ejercicio de comunicación es muy valioso, y agradecemos mucho a la Fundación García Márquez, a la Fundación Gabo, a Jaime Abello, a ti y a todos los que han hecho posible que estemos aquí en estos cuadritos que nos permiten estar en comunicación con las personas que han seguido todo esto. Un abrazo para todas y para todos. Gracias también a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en esta actividad, que fue posible gracias a la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo y la Fundación Avina. Ahora les recuerdo estar atentos a toda nuestra programación virtual que pueden consultar en www.fundaciongabo.org. No siendo más, espero que tengan un excelente resto de día y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Gracias, Bernarda. Jaime, a todos gracias. Un abrazo. Gracias, Bernarda. Gracias, Jaime. Un gran gusto. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.